Pasamos a la cuarta comunicación de la mesa, que trata sobre la influencia de la metáfora de navegación en el aprendizaje dentro de un entorno de realidad virtual. Nos lo presenta José Luis Soler Domínguez. José Luis es ingeniero en informática por la UPV, máster en educación y tecnología por la UOC, estudiante de doctorado en el Instituto de Innovación e Investigación en Biotecnología, el I3B de la Universidad Politécnica de Valencia. Es docente y director del Departamento de Videojuegos y Experiencias Interactivas de Florida Universitaria. Sus líneas de trabajo e investigación se centran en el aprendizaje basado en videojuegos y entornos inmersivos, las narrativas transmedia y el diseño y desarrollo de juegos serios. En estos ámbitos ha participado en numerosos proyectos, tanto de desarrollo como de investigación, nacionales e internacionales, y ha sido consultor para la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana. Hoy vengo a compartir con vosotros un pequeño experimento. Dentro del laboratorio en el que yo me encuentro ahora trabajando, nos encargamos un poco de la parte entre bambalinas, no tanto en la disposición final de los proyectos de realidad virtual en el colegio, sino en intentar crear esa base empírica, científica, de ver cómo los distintos elementos del diseño de los juegos serios afectan a que esas experiencias de aprendizaje sean más transferibles, más significativas. Entonces, muchas gracias. Vale. Lo que os voy a contar es un pequeño experimento que se enmarca dentro de un proyecto más grande en el que intentamos diseccionar cada uno de los elementos que hay dentro de un juego serio en realidad virtual para ver realmente cuál es su influencia dentro de esa experiencia de aprendizaje. Principalmente, una de las cosas que nos obsesionaban es que esa experiencia en realidad virtual sea lo más real posible, ¿no? Que esa parte de realidad sea más fuerte que la virtualidad. Porque al tratar con experiencias más reales, más creíbles para el usuario, ese aprendizaje es más significativo y, por tanto, más transferible, como iremos viendo. Entonces, lo que queremos ver es todas esas decisiones de diseño, porque al final el diseño de juegos, tanto en realidad virtual como en otras plataformas, se basan en miles y miles de decisiones pequeñas, pero que hacen que esa experiencia de usuario sea más satisfactoria. Principalmente el concepto que os quería traer hoy es el de presencia, que es uno de nuestros mantras a la hora de diseñar juegos serios en realidad virtual, y es que es un concepto psicológico que refleja cuánto se cree el usuario que está realmente en esa experiencia virtual, en ese entorno virtual, ¿vale? Es un concepto subjetivo y que se lleva estudiando desde los 80, ¿no? Empezó un poco como una sensación de estar en un sitio remoto, cuando se empezó a estudiar, ¿no? Controlaba un robot a través de Internet y se quería saber ese usuario que lo utilizaba, cómo se creía que estaba ahí, pero ahora ya ha evolucionado mucho eso. Cuando estoy en un entorno virtual, cómo me creo, cuánto me creo que estoy ahí. Hay que diferenciar un poco este concepto de presencia, que es un concepto psicológico, subjetivo, con el de inmersión, que también se utiliza mucho y hay veces que se mezclan un poco, ¿no? La inmersión, digamos que se basa más en las capacidades tecnológicas, que como antes ha comentado Baltasar y ya tenemos claro, hoy en día tenemos un nivel suficiente y perfecto de tecnología para crear experiencias inmersivas, pero a la presencia le influyen muchos otros aspectos. Específicamente, este experimento estaba diseñado para analizar la navegación, ¿no? Sabéis que dentro de un entorno virtual, hoy en día tenemos unas unidades de traqueo, unas cámaras internas o externas, que lo que nos permiten es, cuando nos movemos, desplazarnos dentro del entorno virtual. Esto tiene mucha importancia, principalmente cuando trabajamos en entornos grandes, ¿no? Más allá de una habitación o cuando diseñamos un sistema para manejar una máquina o algo así. Cuando queremos desplazarnos, analizar, por ejemplo, como veíamos antes, un espacio abierto, ¿vale? Los usuarios tienen que moverse. Y ese tipo de navegación es algo muy importante, porque se utiliza muchísimo. Sabemos que la primera interacción más importante es la cámara, manejar la cámara con la cabeza, pero la segunda es moverse para explorar, para analizar. Entonces, por eso queríamos ver qué tipo de navegación dentro de un entorno virtual era la que más hacía creíble ese entorno. Esto tiene un reflejo muy importante en el ámbito educativo, porque al final mayor presencia, mayor sensación de realidad implica, como te han comentado antes otros compañeros, una evocación emocional mucho más intensa. Eso nos lleva a una espiral positiva
¿no?, de emociones, aprendizaje significativo, interacción real, ¿no? Vemos cosas, para los que estéis más en la parte pedagógica, de Ausubel, de Montessori, cosas que todos conocemos ya como positivas. Entonces, incrementar esa presencia va a hacer que la experiencia virtual sea más positiva. Y queríamos saber exactamente eso, qué metáfora de navegación era la que hacía más real y la que incrementaba la presencia dentro de un entorno virtual. Diseñamos un laberinto, ¿vale?, donde tenían que hacer ciertas mecánicas de juegos para que estuvieran concentrados ahí y fuera más cognitivamente más elevada la experiencia que solo andar. Y probamos dos mecánicas. Una es andar en el sitio, que entra dentro de la familia de las mundanas, porque se acerca más a cómo lo hacemos en la vida real y, en teoría, provoca menos mareo y más credibilidad, ¿no? Es un pequeño reconocimiento a través del movimiento de la cámara, es algo muy sencillo de implementar. Se anda en el sitio y entonces tú puedes ir andando y desplazándote dentro del entorno virtual. Y el otro era un control muy parecido a los videojuegos, en el que apretando un botón del mando la gente se desplazaba, ¿vale?, que en teoría, por estudios previos, se sabe que marea más, ¿no?, porque la información propioceptiva es un poco inconsistente y crea más dificultades. Se movían por un laberinto con ciertas cosas y evaluamos la presencia a posteriori a través de un formulario. Hay varios formularios para este estilo y utilizamos el ITC SOPI, que también recoge información acerca de cómo ha sido de cómoda y satisfactoria la experiencia. Los resultados, utilizamos 41 estudiantes de ciclo formativo y de grado universitario, y los dividimos porque nos parecía muy interesante en aquellos que tenían un perfil de jugador, digamos, de baja intensidad o de alta intensidad, ¿no?, dependiendo de las horas que echaban y de lo importante que era para ellos los juegos, para ver cómo influía eso en cuánto se creían la experiencia virtual. Y lo que vimos, pasa, por favor, sí, fue bastante interesante porque vimos que las diferentes metáforas de navegación que utilizábamos, cómo se movían dentro del espacio virtual, realmente no influía mucho en la experiencia, ¿vale? En cuanto a cómo se creían de real, ¿no?, la sensación de presencia, no había diferencias significativas entre ambas metáforas, pero sí que vimos, por ejemplo, que en contra de lo que se podía esperar, la metáfora más artificial, ¿no?, que es la de moverse, para los de perfil de baja intensidad, la presencia era más alta. Entonces, esto nos llevaba a una serie de conclusiones bastante interesantes y que es algo a seguir investigando, ¿no? Primero, esos formularios, esos cuestionarios que se utilizan post-experimento se basan en los recuerdos de cómo has estado dentro, ¿no? Y en sí ya la pregunta de cómo de real ha sido para ti la experiencia es una pregunta compleja en cuanto a análisis subjetivo. Entonces, nosotros estamos trabajando en la línea de incorporar medidas fisiológicas, ¿no?, para quitar un poco ese sesgo subjetivo que hay en las respuestas, ¿no? Medidas como el EDA, ¿no?, la conductividad de la piel, la temperatura, el heart rate, la tasa cardíaca, son señales fisiológicas que nos dicen cómo de real ha sido una experiencia por un usuario. Entonces, lo que estamos trabajando es incluir esas métricas fisiológicas en la evaluación de la experiencia de usuario, ¿no? Porque si conocemos bien qué es lo que hace que se incremente la presencia, que sea más real, seremos capaces de diseñar experiencias de aprendizaje más significativas y de una manera ecológica, sin tener que introducir elementos artificiales para ello. De nada, muchas gracias. Gracias.